Hoy me presento, soy Francesc Xavier Jano, CEO y fundador de Mediterranean Consulting, una compañía fundada en Barcelona hace ya 20 años y que, entre otras cosas, lo que tenemos es una plataforma PIM desarrollada 100% Made in Barcelona por nosotros y que tenemos implementados en bastantes clientes. El título de la presentación es ¿Cómo gestionar toda la información de tus productos para múltiples canales y no morir en el intento? Porque realmente, dentro de un proyecto de e-commerce, el reto principal es mantener actualizado tu e-commerce con todos los cambios, con todas las incidencias, con todas las bajas, con todas las novedades. Y realmente, para nosotros el e-commerce es una parte del proyecto, pero le damos mucha importancia al producto y, de hecho, el producto lo ponemos en el centro. ¿Vale? A toda la plataforma que hemos desarrollado le llamamos Pingwave. ¿Vale? Pingwave es una solución on-premise, ¿sí? No es una solución SaaS, es una solución online que se integra con la mayoría de agentes, tanto RPs como canales de salida. Ahora veréis un poco nuestra estrategia. ¿Vale? Al final decimos, claramente el modelo ha cambiado. Sí, ya no nos vamos más allá de digitalizar o automatizar, hablamos de cambiar los procesos. O sea, transformación digital no es cambiar una cosa que haces de forma analógica y hacerla digital. Es cambiar el proceso. ¿Sí? Entonces, es evidente que estamos en un proceso total de transformación digital. Por otro lado, es evidente que todos los elementos que ya forman parte del ecosistema no es solo el portal de nuestro e-commerce, sino son un montón de agentes alrededor, marketplaces, RPs, integraciones, terceros, que ya deben integrarse. Por otro lado, el tema de los canales. Es decir, tenemos que convivir canal tradicional con canal digital. Y tenemos un producto para N canales que tenemos que adaptar para cada canal. Nuestro producto para un marketplace lo mostramos y lo enseñamos de una forma y para otro producto, para otro canal de otra forma. El producto es el mismo, pero incluso la descripción, la categorización, las imágenes. O sea, nosotros tenemos casos donde una misma imagen no puede ir a N canales, porque hay restricciones, porque hay, ¿vale? Entonces, todo este proceso, cuando el volumen es pequeño, no pasa nada. Tú lo puedes hacer desde tu back office del e-commerce, no pasa nada. Cuando ya estamos hablando de un cierto volumen, si no tienes una plataforma intermedia que te ayude a gestionar los artículos, no puedes. No puedes. Entonces, cuando hablamos de una solución PIM, hablamos de una solución que primero centraliza, ¿sí? Tenemos, en un lado tenemos nuestro sistema de gestión, en medio tenemos el PIM y en el otro lado tenemos todos los canales de salida. ¿Sí? La información llega del RP al PIM. En el PIM enriqueces el artículo con aquella información que no tienes en tu sistema de gestión y que sí necesitas para tu e-commerce. Descripciones ampliadas, categorizaciones, filtros de búsqueda, atributos adicionales, idiomas, monedas. No es lo mismo trabajar para un país que para trabajar para 4. No es lo mismo tener un artículo que puede estar en 3 marcas que un artículo que solo está en una marca. Toda esa información la centralizas en el PIM. ¿Vale? Luego, exportar y publicar. Cuando decimos exportar es que se hace una adaptación para cada uno de los canales de salida. Etsy, Corte Inglés, cliente, por ejemplo, sector moda. La información que tenemos que publicar de ese artículo para el Corte Inglés es diferente que para Amazon, es diferente que para otros marketplaces específicos. ¿Sí? Esa adaptación es lo que hace que la persona trabaja centralizadamente solo con un artículo, solo con el artículo principal y se olvida de las exportaciones, de esas integraciones automáticas. Luego, enriquecer y personalizar. Es decir, un artículo, un producto, no tiene solo datos estructurados, tiene datos no estructurados.
Datos no estructurados son vídeos, son imágenes, son PDFs. Nosotros, por ejemplo, tenemos un cliente bastante importante del sector electrodomésticos. Claro, una nevera tiene mucha información más allá que el propio producto. Tiene una ficha de eficiencia energética, tiene una guía de uso, tiene unos manuales, tiene muchas cosas. Y eso tienes que tenerlo centralizadamente en el mismo repositorio. De hecho, nosotros tenemos clientes que no tienen e-commerce, pero sí tienen PIM. ¿Sí? Por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, distribuidores que distribuyen tu producto alrededor del mundo, a esos distribuidores les puedes dar tu catálogo de productos adaptado a lo que ellos te compran de forma totalmente desasistida. ¿Sí? Esto seguro que os ha pasado más de una vez. Os ha venido a la cabeza el distribuidor o el colaborador que os dice: ¿me puedes pasar las imágenes de los últimos productos que ha sacado el catálogo de este año? Eso, con un PIM puedes automatizarlo. Y no hay e-commerce. ¿Vale? También un tema importante que es la calidad de la información. ¿Sí? La calidad de la información, ¿qué significa? Que si desde el proyecto se decide que un artículo tiene que tener una familia, una subfamilia, una descripción, unos atributos, unas imágenes de una calidad, porque incluso podemos medir la calidad de la imagen y podemos rechazar las imágenes que no cumplen unos estándares que previamente se han definido. ¿Vale? Pues con una plataforma como Pingwave lo que hacemos también es validar ese flujo, validar el flujo de la calidad de la información. Por ejemplo, podemos tener productos que tengan dos flujos de información, la información comercial y la información técnica. Pues hasta que la información comercial y la información técnica no está correctamente subida, ese producto no se valida. ¿Sí? Esto solo puedes hacerlo si lo automatizas con una plataforma PIM. ¿Vale? Con lo cual decimos que es, en nuestro caso, multiempresa. Es decir, nosotros, de hecho, somos la única solución PIM que existe en el mercado multiempresa. Significa, dentro de un grupo, tú puedes tener 3 sociedades diferentes, que cada una de ellas puede compartir o no información de artículos. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en distribución del sector moda tenemos clientes que son 4 sociedades. Y cada sociedad tiene un acceso al PIM totalmente personalizado. Es el mismo PIM. Pero para cada uno de ellos es como si fuera un PIM diferente. ¿Sí? Multi-workflow, que es lo que os explicaba. Un artículo puede tener más de un flujo de validación. Y os he puesto el ejemplo muy claro: información comercial, información técnica. Puede haber, por ejemplo, calidad. Puede haber N flujos. Multimoneda. Multidioma. Multipaís y multimarca. Al final, todo esto lo que hace es que todos los artículos los puedes categorizar y agrupar para hacer cosas con ellos. Es decir, yo puedo coger los artículos que son de una empresa determinada, de un país determinado, con un idioma determinado, y publicarlo en un portal, ¿no? Por ejemplo, tenemos un portal en UK. Pues todos los artículos que cumplan una serie de características se publican en el de UK, pero no se publican en el resto. ¿Sí? Y al final, ¿sí? Y esto se sabe y se entiende, pero la realidad es que seguramente os pasa por la cabeza el hecho de decir: a ver, tenemos 10 marcas o tenemos 10 familias, las imágenes no las tenemos agrupadas, las tenemos en diferentes ubicaciones, las tenemos en diferentes fuentes de entrada. Además, esas imágenes que tenemos en diferentes fuentes de entrada no son exactamente iguales, con lo cual es unas son de mejor calidad, otras de peor calidad. Esto es muy habitual. Y sobre todo con la información no estructurada. ¿Qué pasa con los PDFs? ¿Qué pasa con las fichas técnicas? ¿Qué pasa con los manuales? Sí, en el sector, por ejemplo, electrónica, es muy habitual añadir el manual de uso de un artículo dentro del propio descripción del artículo. Tú puedes visualizar el manual. Claro, si ahora os paráis a pensar todo el artículo que yo tengo publicado, toda la información que necesito de ese artículo la tengo en un único sitio. En muchos casos, por suerte para nosotros, en muchos casos la respuesta es que no. La respuesta es que no está centralizado. Entonces, nosotros al final lo que proponemos es
centralizar toda la información de producto, más allá del ERP y más allá de los canales de salida, ¿sí? Por lo cual, gestionamos todos los canales de entrada, es decir, hacemos las integraciones con los sistemas de gestión. Tenemos casos donde para un mismo grupo no tiene un ERP, tienen 3 en función del tamaño de la compañía. Pues nosotros hacemos la integración de esos 3 canales para que al final en el PIM haya un artículo con un SKU. Ese artículo, que siempre está dado de alta en el sistema de gestión, no en el PIM, lo acabamos de enriquecer. Categorizamos, damos atributos, recategorizamos. Recategorizar significa que en tu sistema de gestión tienes una clasificación que habitualmente no coincide con la clasificación que tú requieres para tu e-commerce. Entonces, en el PIM lo que haces es el mapeo automático de familias. Nosotros, por ejemplo, tenemos un cliente muy grande que es Casa Viva, por ejemplo, donde los artículos tenemos integrados SAP R3, nuestro PIM y diferentes canales de salida, entre ellos el e-commerce. Claro, las familias de SAP son unas, las de e-commerce son otras. ¿Cómo haces esa conversión automáticamente? Pues dentro del PIM tenemos un punto que es el mapeo de familias ERP e-commerce. ¿Sí? Entonces, haces esa clasificación una vez y ya está. ¿Sí? Y luego al final gestionamos los canales de salida. Los canales de salida los tenemos que adaptar uno a uno para cada proyecto. Cuando alguien dice, ¿os integráis con Amazon? Yo siempre lo que digo es, nosotros hemos hecho 20 integraciones con Amazon. Todas diferentes. El método puede ser similar, pero incluso con un Amazon España o un Amazon Alemania, la forma de integrarse no es exactamente igual. Entonces, nosotros lo que decimos es que tienes que hacer muy bien el enriquecimiento y muy bien la gestión de esos canales de salida para que se automatice. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista de recomendaciones, y algunas por evidentes no me las voy a saltar, porque el día a día me demuestra que lo que es evidente tampoco se hace. ¿Vale? Primero, definir el enfoque de lo que queremos hacer en nuestro e-commerce. ¿Vale? Si tenemos tiendas o diferentes puntos de venta, definir cómo van a participar esos puntos de venta dentro del proceso de e-commerce. Luego, planificar. ¿Vale? Planificar todo lo que queremos reproducir en este modelo de negocio. No se puede improvisar. Muchas veces el tema no es abrir y echar a andar, ¿no? A nivel de información, tenemos que tener toda la información que requerimos de nuestros artículos y lo tenemos que tener totalmente identificado, con un nivel de calidad suficiente y, sobre todo, marcándonos cuál es nuestro estándar mínimo de calidad. Porque esto lo que va a hacer es que vamos a automatizar. Tenemos un proyecto, por ejemplo, que hicimos en el País Vasco. Son 4 canales de entrada, 19 canales de salida. Esto, que es un grupo bastante grande, lo gestionan 3 personas. 3. Lo gestionan 3 personas. 3. Si ahora quitamos de toda la ecuación el PIM, si pensáis 19 canales, lo primero que os viene a la cabeza son 19 personas. Y si son espabiladas, 8, pero no 3. Y esto es una realidad. Esto no es... No vengo aquí a explicar... Esto son cosas reales. ¿Vale? Por otro lado, los atributos. Es decir, los atributos son aquellas características vinculadas a una familia que nuestro producto tiene que tener totalmente identificados en el e-commerce. ¿Sí? Y os hablo de este gran distribuidor de electrónica. Cuando estás seleccionando una nevera, quieres ver todos los atributos contextuales de la nevera. Y cuando estás mirando un televisor, todos los atributos contextuales al televisor. Es más, si dentro del atributo tienes una opción de 40 pulgadas, el resultado de la búsqueda nunca puede ser 0. Nosotros con el PIM lo que controlamos es que el resultado de una combinación no sea 0. ¿Por qué? Porque cuando das de alta el artículo, como pertenece a una familia,
por defecto te despliega todos los atributos que puedes seleccionar de esa familia. ¿Sí? Con lo cual, aunque nosotros tengamos televisores en 20 tamaños, si en stock solo tenemos en 10, el desplegable solo será de 10. Esto es un tema un poco fino, pero es así. Es decir, el resultado de la búsqueda no puede dar 0. ¿Vale? Un cliente muy conocido nuestro es Lacoste. Pues bueno, cuando hicimos el proyecto de Lacoste, eso pasaba. O sea, allí procesamos más de 150.000 imágenes para poner en marcha el e-commerce de Lacoste. ¿Vale? Entonces, hay cosas que no te puedes ahorrar. Y al final, es lo que decimos, todo lo que forma parte de un artículo centralizado en un único punto. Y no es ni el sistema de gestión, ni los canales de salida, ni el OneDrive, ni nada de esto. Es un repositorio central de producto. ¿Vale? Y luego, evidentemente, cuando acabas todo esto, tú tienes que tener tu estrategia de marketing online aparte. Pero lo importante en una solución como la nuestra, o una solución PIM, es que centralizas y automatizas la gestión de tu artículo. ¿Sí? Por ejemplo, tú subes una imagen a 4.000 píxeles por 4.000 píxeles. Si tú tienes 5 canales de salida y cada canal de salida tiene una resolución diferente, el sistema te lo hace. Tú no tienes que hacer nada. Te redimensiona todas las imágenes y te las formatea con el nombre que necesita ese canal automáticamente. ¿Por qué? Porque antes lo hemos programado. O sea, yo cuando digo automático es no automágico, es automático. ¿Sí? Ese trabajo lo has hecho previo. Con lo cual, esto lo que te permite es que, este ejemplo que os ponía, 3 personas gestionan 19 canales de salida. Y están todos los que os pase por la cabeza, ¿eh? Desde PC Componentes hasta 3 Amazons diferentes, uno en Inglaterra, uno en España y otro en Alemania, hasta el Corte Inglés, hasta lo que queráis. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo queda? 3 minutos, un mes? Collons. Bueno, doncs, y ahora si queréis alguna pregunta, nos quedan 3 minutos, ya más o menos he ido bien de tiempo. Si tenéis alguna pregunta. Que si tienes alguna captura de la aplicación para... Me das los datos, os voy a pasar una demo. Sí, no hay problema. Sí, hay un entorno demo. Un detalle técnico. Nosotros hicimos la primera API bidireccional, no unidireccional, bidireccional, hace 8 años. Estamos en la versión 6 de la API. Y digo lo de bidireccional porque tenemos casos donde nos integramos, por ejemplo, con SAP HANA, se hace una serie de actuaciones dentro del PIM y devolvemos información hacia los canales de salida y luego devolvemos información a SAP HANA. ¿Vale? Con lo cual, esa API bidireccional, que ya digo, estamos en la versión 6, la hicimos por primera vez hace, pues eso, casi 8 años. ¿Vale? ¿Alguna pregunta en un minuto que me queda? ¿Ya está? Bueno, pues venga, gracias.